Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio en donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy tengo el placer, después de muchos meses, de tratar de lograrlo. Por diferentes razones, siempre llega el momento preciso y puedo sentarme con un gran amigo que, aparte de cuánto tiempo tenemos tratando de hacer este episodio, es cuánto tiempo tenemos sin conversar, Arturo. Wow, yo creo que han pasado por lo menos, bueno, primero que todo, hola. Hola María. Gracias por esta invitación, este espacio maravilloso que me encanta. He escuchado muchas historias espectaculares y realmente nunca me esperé que me llamaras por mi historia. Sin embargo, aquí estamos. Gracias por este espacio, por este momento. Y con respecto a cuántos años tenemos, fíjate, yo creo que tú saliste un poquito antes que yo a estudiar a Estados Unidos, saliste de Venezuela, así que si yo tengo por lo menos ya son eh, 15 años sin ir a Venezuela, por lo menos tengo como 18 sin verte. Así es. Y el otro día conectamos y yo digo, el tiempo no se siente y esta conversación que vamos a tener hoy no es de amistad, no es de qué ha pasado, por supuesto, en estos 18 años, ¿no? Pero es sobre la raíz de qué nos ha llevado a tener una vida de la que tenemos hoy. Una palabra que describe bien eso es migrar. Es sobre lo que pasa cuando te vas, pero una parte se queda de ti, esas amistades también quedan por más que el tiempo pase. Y hay historias para mí como la tuya, Arturo, que no se cuentan suficiente. Para mí desde afuera son esas que construyen una vida lejos mientras aprenden a vivir desde la distancia, a veces un poquito con culpa y con miedo. Hoy vamos a hablar de la valentía que tú has tenido y no la que vemos todos porque tenemos muchos años sin ver, pero yo conozco tu historia y conozco también una parte muy valiente de ti que muchas personas no vivimos. Y esa es la que se siente sola, silenciosa, muchas veces confundida, porque crecer a veces implica que pierdes certezas, que pierdes una casa, que tus amistades se van alejando y aún así tú, Arturo, sigues caminando y estás aquí hoy con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Roberti, y gracias por esas lindas palabras. Pues te cuento que, pues sí, emigrar no es fácil, no es fácil. Eh, Algunos lo hacemos con convicciones, otros lo hacemos por necesidad y otros porque simplemente les tocó. Eh, y yo creo que te han citado un poquito de varias de esas, porque yo salí de Venezuela para Argentina con la convicción de estudiar por muchas situaciones del país que no vamos a tocar en en esta conversación. No conseguí entrar en la universidad allá, cosas políticas, y decidí irme para la Argentina. En Argentina me, me fue una situación quizás medianamente cómoda, porque ajá, teníamos la capacidad de comprar dólares, Cadivi. Sin embargo, no fue sino hasta para mí, como hasta casi el último año de la facultad, que por fin me aprobaron Cadivi. Y todos los otros años nos los tuvimos que costear a pulmón propio, a dólar negro, con dos controles cambiarios, Venezuela, Argentina. El agua, el dinero se hacía sal en agua, entonces siempre fue limitado. Y sin embargo, pues bueno, me fui, estudié y, y en ese punto de que estaba ahí en Argentina,
surgió en mi familia unos negocios en Ecuador, en lo que, con lo que yo me estaba, digamos, sosteniendo en Argentina, pagando mis estudios y todo eso, se vio más afectado por los negocios que íbamos a hacer en Ecuador y me tocó ir a Ecuador. Luego en Ecuador pasé 8 años en Ecuador y llego a Ecuador, que no sabe, realmente en mi ignorancia, cuando yo llego a Ecuador yo no sabía dónde estaba en el mapa, no lo sabía. Y mi mamá me decía, mira, vamos a Quito, a Pichincha, y con unas palabras de origen indígena que no entendía, y yo buscaba en el mapa ver, para tratar de percibir que, a dónde iba, qué iba a hacer, qué pasaba. No, de verdad fue un choque. Es más, en mi ignorancia, porque no tiene otra palabra, yo imaginé, yo voy a llegar a Ecuador, ¿qué hay allá? O sea, yo me voy a encontrar que un aeropuerto con indígenas, con arco y flecha, algo así era lo que yo me imaginaba. Claro, primero estaba más joven, y era más atrevido en el pensamiento. No me paraba a analizar un poco más ni a pensar, y entonces simplemente disparaba en la mente y era lo que yo me imaginaba en el momento. Yo, ¿qué es esto? Pronto, cuando llego al Ecuador y me encuentro con un aeropuerto espectacular, una ciudad muy bonita, una naturaleza increíble. Wow, fue un impacto para mí que yo, uy, ¿dónde estoy? O sea, al principio estaba nervioso porque, o sea, no era nada comparado a lo que yo tenía en la imaginación. Y es más, o sea, fue hasta un choque porque cuando llego a Ecuador sentí que estaba inclusive más avanzado, estructuralmente hablando de infraestructura, estaba mejor que Venezuela cuando yo la dejé. Estaba mejor que Argentina en ese momento, que estaba en un declive económico por el tema político. Y me encuentro en una ciudad muy segura, muy tranquila, gente muy agradable. Y bueno, pues llegué así, y me tocó, pero llegué a un lugar muy simpático. Tenía la idea de volver a Argentina, no conseguí volver y bueno, pasaron 8 años. Pasaron 8 años de muchas batallas, fueron muchas batallas, muchas luchas. Desde el emprendimiento familiar, luego a tener que salir de casa, a irme por mi cuenta, a intentar emprender, a fracasar, eh, luego a trabajar bajo dependencia para otra persona, aprender que nunca lo había hecho porque siempre trabajé para mi familia, que teníamos empresas, que teníamos, digamos, un nivel socioeconómico más, creo que sería como mm, medio alto aproximadamente, podría decirse. Entonces, y se me movió todo el mundo estando en Ecuador. Comencé a trabajar para otras personas. Empecé desde trabajar en hotel, o sea que nunca había trabajado en un hotel, así tuve la suerte de saber inglés, que aprendí en Argentina, en una casa compartida con europeos, americanos, australianos, africanos. El idioma medio fue el inglés, mientras ellos aprendían español y yo les enseñaba nuestras palabras venezolanas. Ellos me corregían el inglés y aprendí mucho inglés. Eso me ayudó en Ecuador. Entré en un hotel, estuve en el front desk del hotel, ya se me fue la palabra en español ya. Y luego eh, Ecuador también me abrió las puertas para ir capacitándome un poco en el tema de marketing digital. Y justo fue antes entre el emprendimiento familiar y el hotel, estuve ese tema de capacitación de marketing digital. Cuando entro en el hotel, yo ya tenía un componente que era mi componente de diseño que estudié en la facultad.
luego, que era diseño industrial. No lo mencioné antes, pero ahí estudié fue diseño industrial. Eh, y además de eso tenía mi componente familiar, que toda la vida hice diseños, tanto de mobiliario como de interiorismos, para casas, para negocios, lo que se llama hoy en día retail. Este, eh, y llegué al hotel, un hotel que era en el momento, yo creo que no llegaba a 2 estrellas, y ellos estaban tratando de mejorar. La administradora era una venezolana, es una venezolana, y empecé de ahí, en conversaciones con ella, con el dueño del hotel, a presentarme qué era lo que yo sabía hacer, porque yo estoy en el front desk, está bien, pero yo estoy viendo ciertos déficits que se podrían mejorar en el hotel para mejorarlo y que yo podía aportarlos con mi conocimiento. Entonces ellos empezaron a confiar en mí y prácticamente hice remodelar todo el hotel. Se cambió la recepción, se cambió los bares, se cambió la sala, empezaron a cambiar, empezamos a hacer marketing digital, a abrir las cuentas de Facebook, le di presencia digital. Oye, el hotel creció, ya se presentaba ahora como un hotel 3 estrellas, y bueno, y eso me abrió bastantes caminos. Luego, Quiero pararte ahí porque me sí, encanta todo el recorrido como nos has llevado, pero más allá de todo lo que has hecho en cada uno de estos recorridos, en cada uno de estos momentos y decisiones, quiero que nos digas quién eres tú, cuáles son tus características, así como llegaste a este momento de cambio, de mejora, de traer todas las herramientas que tú tenías. ¿Quién es Arturo El Celá para poder entenderte claro. desde base, desde tu interior? Creo que el nerviosismo me hizo acelerarme. Tienes razón. Arturo José Márquez El Celá. ¿Quién es Arturo José Márquez El Celá? Bueno, Arturo es un chico nacido en la ciudad de Mérida, Venezuela. Nació de una familia compuesta, eh, sería, perdón, ascendencias muy variadas, porque tengo a mis abuelos que son sirios, tengo un abuelo sirio, migrante, que llegó a Venezuela con 17 años, tengo abuelos de origen venezolanos, indígenas, por el lado de mi padre, y por el lado de mi madre también, mi abuela. Y mi abuela paterna y mi abuelo paterno son hijos también de españoles, colonos, que tenemos hasta una estatua del tatarabuelo en una placita ya en Sea, en un pueblito de Mérida, y que es por el lado de los Márquez, y mi abuelo paterno, que fue un hijo no reconocido de italiano. Entonces tengo una mixtura de familias de muchas partes. Y Arturo nace, primero sin conocer esto, pero con todas esas experiencias y esas energías que ellos, de sus vidas, que a veces consciente o inconscientemente van pasando. No sé si tú crees mucho en la energía, pero yo sí. Y, y, eh, y Arturo crece en una familia donde mi padre, que en paz descanse porque ya hace 2, 3 años que murió, eh, creció en una casa donde su padre quizás fue un poco estricto, un poco bastante estricto, porque mi abuelo fue abogado, fue el primer abogado de la zona, fue juez, tenía una de las quintas más grandes de ahí de la zona,
Y él nació, digamos, en un espacio entre campo, ciudad, estricto, y él conmigo, porque somos tres hermanos. Yo nací en una familia donde somos tres hermanos. Mi madre se llama Helen Janet del Celá y mi padre José Gregorio Márquez Araque. Mi hermano mayor, Jorge, mi hermana menor, Ámbar, somos tres hermanos. Y yo, Arturo. Mi hermano mayor, con esa herencia medio arabesca, era el primer hijo, varón. Entonces, era el orgullo. Para mi padre, mi hermana eran sus ojos, era su niña, igual que lo es la mía. Este, y yo estaba en un medio. Sin embargo, yo creo que yo era los ojos de mi mamá. Yo creo que yo recibí de mi padre la parte más estricta como recibió él. Mi hermano también, si bien fueron estrictos con él era el mayor. Entonces, perdón, nunca lo había pensado y ahorita me... Y, y bueno, sin embargo, pese a lo estricto o lo que fuera mi padre conmigo, fue una familia amorosa, lastimosamente, y hace parte de la vida. Mis padres se divorciaron y Arturo, básicamente a los 12 años, quedó sin papá, sin esa parte estricta, y comenzó, digamos, a ver la vida de otra manera, que no conseguía verla de pequeño, porque simplemente no se podía. La primera vez que yo conseguí ir a casa de un amigo o hacer algo con un amigo fue después de que mi padre saliera de casa. Y yo creo que ahí fue donde, ese fue el quiebre de donde nace Arturo, que se daba a los amigos, porque no los conocía. Eh, si bien, bueno, voy a rescatar dos grandes amigos de la infancia, de ese periodo de infancia que vamos entre los 12 para abajo. Yo estudiaba en un colegio que se llama Colegio La Salle, en Mérida. Eran salones grandes, con muchos alumnos. En mi sala éramos 46, pero más o menos en tercero o cuarto grado tuve dos grandes amigos, Matthew Thompson y Arturo Rojas, tocayo. Pero, ¿cuál fue la diferencia que quizás yo puedo marcar con ellos dos? Ellos eran extranjeros. Matthew venía de Trinidad y Tobago y Arturo, si tenía padres venezolanos, nació en Estados Unidos y venía de Estados Unidos. Y creo que a partir de ahí como que siempre fui muy curioso, muy dado al extranjero a partir de ese momento. Eh, y bueno, Arturo se desarrolla, luego aprende a tener amigos
más que todo a partir de los 12 años, a compartir, a hacer cosas, a salir, a descubrir el mundo, porque si bien desde pequeño, digamos, tuve bastante libertad de ir a la casa de campo de mi familia, pasamos semanas mi hermano, mi primo y mi yo, tres solos, 7, 8 añitos, en una casa comiendo frutas, comiendo pan, aprendiendo a cocinar, cualquier cosa, experimentando la vida. Eh, Arturo se empieza realmente a desarrollar a partir de los 12, que comienza a ver el mundo con otra cara, que empieza a tener amistades. Eh, el, la herencia familiar por el lado de mi madre, esa herencia árabe, y gracias al apoyo de mi abuelo y de mis tíos que hicieron las empresas de la familia y todo eso, nos enseñaron desde muy pequeños a trabajar, a ser responsables, a, a tener herramientas para la vida, porque todo lo que aprendí desde chiquito, hoy en día, hace lo que soy. Y por- Gracias por compartir todo esto, Arturo. Quiero en este momento sentir que te doy un abrazo y que lo sientas bien caliente y fuerte. Gracias. Eh, Lo, y lo más increíble de esto es que he conversado esto tanto con mis tíos, con mi abuelo. Recomponer. Eh, He conversado con ellos agradeciéndole por, por todas esas herramientas que me dieron. Y, y aún así, cuando lo hago con ellos, también no, es difícil hablar de los sentimientos. Siempre se me salen, pero... Y lo he podido conversar y creo que en parte eso ha sido mi tranquilidad de poder estar a la distancia y a la lejanía tantos años, pero es porque siento todas esas herramientas eh, que aprendí desde muy pequeño gracias a ellos. ¿Quieres hablarnos un poco de esas herramientas? Porque una de las preguntas más importantes de este espacio es tu caja de herramientas, ¿no? Como cuando nos caemos, nos rompemos una rodillita, sacamos nuestros primeros auxilios, nuestra cajita de primeros auxilios. ¿Cuáles son tus herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas hermosas que aprendiste? No, enumerarlas no sabría exactamente, pero sí puedo decir que aprender a trabajar, aprender a hacer las cosas, y cuando uno se compromete, tener el compromiso de hacer las cosas, de completar, hay algo que siempre, o incluso hoy en día, me, pese a los años, todavía sigo recordando las palabras de mi abuelo, y era, lleve el mensaje a García. ¿Y qué quería decir esto? O sea, de pequeño no conseguía entenderlo. O sea, pasaron muchos años hasta que lo logré entender, pero llevar el mensaje a García. Y lo que quería decir era que cuando él solicitaba algo, que nos pedía algo, él nos decía qué era lo que quería. Entonces, eh, quiero que estén limpias las vitrinas de la joyería. Un ejemplo. Entonces, nosotros teníamos que buscar las herramientas que eran necesarias para limpiar la vidriera,
limpiarla y cumplir lo que él había solicitado, sin tener que estar diciendo, ajá, pero ¿dónde está tal cosa? ¿Y cómo hago aquello? No, no, o sea, yo estoy ocupado, tengo cosas que hacer. Lleve el mensaje a García. Necesito tal cosa, tú tienes que resolverlo. Y nos ayudó, nos enseñaron a resolver. Sería quizás la palabra más adecuada para resumir el mensaje a García. Este, Qué poderoso eso, eh, me encanta. lo es, lo es. El mensaje a García, pues, sí sigue siendo poderoso. Es saber resolver. Quiero, quiero alguna cosa, tengo que resolverlo. Quiero, hay un problema, hay una situación, usa tu cabeza, busca una solución, resuélvelo. No, no es quedarse estancado porque, o limitarse a simplemente a esperar que algo venga y solucione, ¿no? O sea, es resolverlo. Entonces, creo que esa ha sido una de las herramientas más fuertes, porque aquí pensando, o sea, creo que gran parte de mi vida se ha desarrollado en eso, en resolver, en ser resolutivo, en dar soluciones y simplemente no quedarme estancado. Entonces, no se puede esto, hay que hacerlo de otra forma. Este, eh, ya, no sé, un ejemplo claro, así más rápidamente, creo que fue quizás por una de las que me siento tan cómodo en mi profesión de diseño, es resolver, porque el diseño industrial puede ser tanto crear un producto nuevo o algo, o como resolver algo que ya estaba, que ya existía, mejorarlo o darle una vuelta a la situación. Entonces, ese mensaje a García creo que quedó muy grabado en mi ser. Y ahora como padre, yo estoy aquí preguntándome, ¿no? Porque ser padre mientras sigues en tu propio proceso, ser padre es llevarle el mensaje a García todos los días. Todos los días. ¿Cómo manejas la vida? ¿Cómo manejas la presión de querer hacerlo bien cuando tú mismo estás construyéndote de alguna manera, evolucionando también? Bueno, esa pregunta no es muy fácil de responder realmente porque, como tú lo dices, seguimos construyéndonos todo cada día. O sea, no hay un camino cierto. Ser padre no es un camino cierto. Es algo que se aprende día a día. Quizás lo que se puede rescatar de ser padre es que sí, nace una llama diferente dentro de nosotros cuando vemos ese ser, ese ángel que llega, esa criatura que nos mira, nos sonríe y vemos el mundo de otra manera, pero para seguir resolviendo ahora más, porque ahora no solo somos nosotros, ahora hay que remar más porque el barco está más lleno, está más pesado y no podemos dejar hundir ese barco. Entonces, yo por lo menos eh, intento repetirle todos los días a mi hija, repite conmigo, lo quiero, lo puedo, lo hago, soy poderosa. Y, y, y lo hago porque si bien el mundo, este salvaje mundo, no es fácil para todos, quizás lo es más difícil para las mujeres. Ya después de recorrer varios países, varias culturas
y verlo desde otro punto de vista es más difícil para las mujeres, por eso creo que como padre tengo que darle todas las herramientas posibles para que consiga conquistar este mundo, con esa sangre sabiendo que es conquistadora más... que tiene, ¿Cómo? con No, esa sangre conquistadora que tiene. pues sí, y creo que en parte una de las enseñanzas que intento darle a mi hija es que siempre, simplemente hay que levantarse. Simple. La caída duele, pero duele más quedarse ahí que levantarse y seguir. Y se lo he demostrado con cosas simples como a veces, como cualquier niño, se cae, se golpea, se raspa. Y en vez de quedarse privado llorando, levántate, sigue corriendo. Que en lo que corra un poquito se te olvida. Y en efecto, nada puede más el sentimiento de seguir jugando y disfrutando más que del dolor que tuvo en ese momento. Entonces, levántate, sigue andando. O sea, nos duele, sí, sí, nos puede doler, pero duele más quedarse ahí. Así que anda, sigue jugando, sigue viviendo, experimenta, atrévete, vuélvete a caer. Y si nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar. Así de simple. Hay que aprenderse a caer y a Sí, levantar. también. Hace que muy rara vez estás preparado para una caída. Pero nunca sabes cuándo te vas a caer. Por O eso sea, que hay que estar estamos, preparado siempre y por listo, eso, levantarte. no Mira, sé. Arturo, Dime. cuando miras para atrás con toda esta historia hermosa y que vamos a tener que hacer más capítulos, porque yo sabía que este capítulo era poderoso y me encanta cómo nos has llevado realmente al poder de tu historia. Gracias por compartirlo con la vulnerabilidad que se merece todo esto, todo tu proceso y que también nos habla al mundo. Me hace recordar un poco, justo ahorita que estoy hablando de este podcast que habla de los hombres sí lloran. Los hombres sí sienten, los hombres sí viven, los hombres sí sueñan, sí pueden comunicar, tienen una historia. Y cuando tú miras para atrás, que aquí viene mi pregunta, ¿qué versión de ti te da ternura y qué versión todavía estás aceptando? Y, a ver, el Arturo que estoy aceptando, creo que puede ser un Arturo al que le decían que no opinara, que se callara, que no sabía. Y, y creo que ha sido una de las barreras más grandes de mi vida, es superar el poder expresarme. Y muchas veces lo logro mejor escribiendo. Entonces, ¿Escribes? cuando quiero comunicarle algo de muy adentro, por lo menos a mis familiares, los escribo y se los mando por correo, por carta, por algo. Se los escribo. Tú sabes que tú debes escribir hermosísimo, ¿eh? Yo aquí acabo de ver, tú debes ser un escritor espectacular, Arturo. O sea, unos libros, Arturo José ¿qué es Bien, he escrito mis cosas de vez en cuando. Hubo una época en Ecuador que me sentaba a escribir así tipo poesía o algo. Era soltar todas esas cosas que llegan a la cabeza más que todo. Pero sí, cuando he tenido que escribir algún mensaje para mi familia o algo,
Lo hago escrito porque hablado no me sale la voz. Con práctica. Además que la escritura es una manera de comunicar muy hermosa. Sí, 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 lo es. Sí, lo es. Por el caso de la gente. Aunque yo ahorita tengo en la cabeza el idioma mm, eh, revuelto, la palabra. Ya, iba a ¿Entendés? decir en portugués. Iba a decir embarallado, pero es revuelto. Revuelto, porque si bien mi acento no muda, no importa qué idioma hable, sigo hablando como un gocho. Este, tengo una mixtura entre las palabras argentinas, las palabras ecuatorianas y ahora las portuguesas. Y cada uno muda mucho este, su manera literaria. Es increíble cómo muda. Si bien somos español, la raíz, el castellano, cada idioma con su forma y hasta palabras que puedan significar diferente. Entonces, ha sido un reto hoy en día volver a pensar en español, escribir cosas, porque ah, a veces uno se pone a dudar mucho, o sea, pero si digo esta palabra, entonces si no lo entienden aquí, si no lo entienden allá, y si... Ay, Bueno, yo te voy a retar hoy que después del episodio tan hermoso que tenemos, te compres un cuaderno, un journal y empieces a escribir no solo cuando necesites comunicar, sino realmente en tu día, en que te lo metas en tu bolso o en donde sea y después de dejar a tu hija en el colegio te tomes 2 minutos de escribir una poesía porque viste algo lindo, porque sentiste, porque no solo tenemos que comunicar y comunicarnos a nosotros, lo que queremos expresar, probablemente a veces en en una emoción más profunda, más negativa, pero sí en lo bonito, y ahí va a fluir todo. Y Arturo, quiero aprovechar a tomar un momento y tú decides qué tan profundo, qué tan superficial vamos en este tema, porque imagino que es un tema muy duro. Yo jamás... siempre he querido escuchar, porque pasaste por un proceso que prácticamente no se escucha, es un proceso que lo viven personas, viviste no solo un proceso físico, pasaste por un cáncer, que es a donde quiero llegar, este, en donde marca un antes y un después emocional, un antes y un después en tu versión. Me imagino que se rompen muchas versiones de ti, pero también nacen muchas. Y cuando tú hablabas de que tienes que llevarle el mensaje a García, me imagino que en ese momento es como, ¿cómo le llevo el mensaje a García? Pero yo se lo voy a llevar y se lo llevaste. Porque en horas recuerdo que uniste a todos los que te amamos y que te íbamos a sostener de una manera u otra, pero Arturo, el que se sostuvo fuiste tú. Y cuando miras atrás, ¿tú sabes cuántos amigos tienes? No amigos hermanos, porque yo me siento, o sea, me siento primero que todo muy agradecida, me siento muy orgullosa de tenerte como amigo, de tenerte en este espacio y de ver el hombre que eres, lo orgullosa que tiene que estar tu mamá, tu papá, toda tu familia, toda tu generación, tu hija, tu esposa. ¡Wow! ¡Qué honor de que ellas te tengan en tu vida acompañándola y manejando ese barco! yo creo que en lo personal siempre intenté no romantizar la situación, porque primero me agarró un momento de la vida donde podríamos decir que es la flor de la vida. Estaba, acababa de convertirme en padre, ¿verdad? Yo en ese momento antes de ese momento, y es importante mencionarlo porque estaba trabajando como gerente de marketing
para una empresa de auto de marca china, ahí en Ecuador, que se llama JMC. Eh, Resulta que internamente había una situación como de Juegos de Tronos y por lo cual tuve que callar muchas cosas y, y como migrante también por ser extranjero me sucedieron otras que no vale la pena mencionar. Sin embargo, llega la pandemia. Yo me acababa de mudar de la capital de Ecuador, de Quito. Me mudé a la otra ciudad más grande de Ecuador, que es Guayaquil. Eh, digamos que los cuarteles principales de la empresa eran en Guayaquil, donde se encontraba el dueño de la empresa. Entonces, ellos preferían tenerme un poco más cerca. Y me voy porque a mi esposa le salió un trabajo en Guayaquil. Y no sé todo. Chévere, todo corrió bien para ahí. Llega la pandemia y la situación empieza a mudar. Guayaquil fue la ciudad más golpeada de Ecuador en tema de la pandemia. O sea, y te estoy diciendo que no fue lo que aparecía en las noticias, lo que yo vi cada vez que tenía que ir a comprar alimentos o algo que solo podía salir un día a la semana, con muchas protecciones, ¿no? En la calle. Yo veía los cuerpos tirados en la calle de la cantidad de gente muriendo en sacos negros tirados en la calle. Y bueno, eso por supuesto hizo un impacto económico, tanto para la empresa como para el país. Y sin embargo, la empresa estaba semi parada, pero la parte que más trabajaba era marketing. Y, y bueno, hubo muchas presiones, muchas situaciones. Este, y llegó un punto de inflexión. eh, eh, y estoy hablando de ese punto de inflexión, fue como mes y medio antes de enterarme de que tenía cáncer, donde dije, ya no puedo más, ya estoy en mi límite. Yo ya había renunciado una vez al trabajo antes de irme a Guayaquil y me pidieron quedarme y me ofrecieron, ahí fue cuando quedé como la gerencia del marketing. Este, y bueno, resultó que salgo de la empresa porque ya dije, este ya fue un punto de inflexión, ya no hay para más. Eh, Mientras que se mantuvo los salarios de toda la empresa, no los tocaron. Al de marketing, el mío, fue el único que cortaron a la mitad, pero con más presión y con más trabajo. Entonces, dije, bueno, para mí eso fue un mensaje claro. No quería que estuviera ahí, no hay problema. Salimos por la puerta grande, toma mi carta, me voy, continúo en su camino, yo continúo el mío, muchas gracias. Eh, pues, como que decía mi madre, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, pronto, una situación de incertidumbre, venía con muchos sentimientos acumulados y además con esa zozobra de la pandemia. Cuando estoy un día así dentro de casa, tenía enfrente de la puerta de la sala, tenía un espejo, tenía un espejo así largo, alto, eh, y yo estoy con mi bebé, con Naomi, en los brazos, y estoy así como de lado, y miro al espejo para ver lo que estaba haciendo Naomi, pero yo hago una deglución
de gluten, sí. Salí, normal. Y veo que como que la manzana de Adán que llamamos acá se mueve mucho. Y yo, qué raro, a mí nunca se me había notado tanto. Ah, comienzo a ver, comienzo a... cuando me doy cuenta, sin ciertos ángulos, veo una bola. Sí, yo, hinchado, está raro. Nada, en lo que hablo con mi esposa, mira, yo tengo, veo esto, tal, nada. Al día siguiente, una ecografía, el ecógrafo, no, hay que hacer una punción, hay una bola ahí extraña, no sé qué, y ok, está bien. Vale destacar que al haber salido de la empresa, ya no tenía aseguranza social. Y como había sido renuncia, pues obviamente no tuve una liquidación, este, así que hubiese sido algo sustancial, como para decir, ah, voy a pagarme todo esto sin problema, ¿no? Era imposible. Y, y bueno, hago la punción, el anatomopatólogo que revisa, dice, sí, son células cancerígenas, tienes que hacerte una cirugía. Y el doctor me dice, como se hizo la punción, no puede pasar de esta semana. Y yo, ¿cómo de esta semana? Ay, ¿cuánto es? ¿Cómo es? O sea, no, bueno, las cirugías, si no me acuerdo, eran como 2.500 $3.500, ¿no? Yo, yo en ese momento eh, estaba haciendo trabajos extras por fuera, freelance, cosas así, y esperaba que me pagaran una cosa para ir a hacerme el, la ecografía. O sea, yo no tenía ni siquiera para decir, voy a costearme una medicina o algo, porque era el día, básicamente, vivía el día. Y wow, claro, me llega esa noticia. Nada, yo empiezo, hablo con mi familia, empezamos a ver qué se conseguía reunir, cómo conseguíamos hacer, y no llegábamos, porque todos estaban en sus situaciones, todos estaban pasando pandemias también, no era un momento fácil para nadie. Eh, Ya había pasado casi la semana, vuelvo a hablar con el doctor y le digo, doctor, o sea, no consigo el dinero, no sé qué. Bueno, o sea, lo más que puedes esperar son 15 días, porque si no, ya se abrió una vía por la que esas células pueden salir y esparcirse. Entonces, wow, pues, claro, ese susto, todavía ni siquiera lograba asimilar el susto de la magnitud de lo que eso significaba, porque o sea, es una bofetada y uno se queda atónito. Eh, un día, no recuerdo ni qué día fue exactamente, estaba con mi hermano, con mi hermana y con mi mamá en una videollamada y en el chat, diciendo, o sea, qué podemos hacer, qué no sé qué. Y mi hermana agarró una foto así en medio de la llamada. Ahí creo que puedo rescatar que Ámbar, mi hermana menor, que conste, son lágrimas, estar orgulloso.
no de tristeza, son lágrimas de estar orgulloso. Son lágrimas de estar orgulloso porque fue la valentía de Ámbar la que logró el milagro. Y, y lo veo como eso, como un milagro. Porque si ella no hubiese tenido esa valentía y de apostar por mí y por todas nuestras amistades, no sé qué hubiera acontecido. Pero, eh, sí, pues, y fue así, sin pensarlo, sin saber cómo íbamos, ni siquiera a pensar cómo íbamos a recibir el dinero, lo que sea. Y ya posteó una foto y la respuesta fue inmediata. Fue inmediata, fue inmediata. Eh, a tal punto que recaudé el dinero en menos de 24 horas. Y no por compararme con nadie, solamente que hay personas que luchan con situaciones similares y pasan meses o hasta años y no consiguen completar aquello que necesitan. Eh, y yo en 24 horas conseguí el dinero de la cirugía. Y fue una avalancha de amigos y hasta personas, amigos de amigos, porque hasta gente que no conocía recibí dinero y conseguí marcar mi cirugía y hacerla. Y incluso, o sea, para mí fue difícil eh, eh, aceptar toda la situación en general porque también fue de la manera en que nos criaron, el hecho de que pedir estaba mal. Por eso siempre fui más de dar y no de pedir. ¿No? Y nunca me importó dar. Así tenía que dar lo que tuviera, lo daba. Y voy a hacer que un paréntesis para contarte aquí rápido una anécdota de algo que me pasó en Ecuador. Y fue que mientras vivía en Quito y esas oleadas de venezolanos que salieron a pie y se dirigían desde Venezuela hasta Chile, hubo un caso que me dio en el corazón en aquel momento. Y lo traigo a colación porque es el hecho de eso que es más fácil dar que recibir. Y fue que iba en un bus de la ciudad de Quito, iba para el trabajo, 8 de la mañana, una cosa así era.
Y yo voy bien vestidito, mi camisita, el pantaloncito, mis zapaticos estaban, estaban nuevos y todo chévere. Y se suben unos chicos venezolanos, creo que tenían entre 17 y 18 años. Y bueno, ellos entran, hablan su historia, que se iban dirigiendo a Chile, que venían caminando desde Venezuela y muchas cosas que le pasaron en el camino. Y siento que me acordé de los chicos, sí. Estaban descalzos, con los pies hechos leña, de tanto caminar. No tenían ya ni zapatos y seguían caminando así descalzos, avanzando por su sueño. Querían llegar a Chile para estar mejor, a reunirse con su familia o lo que sea. Ya no me acuerdo muy bien, pero en ese momento me miré yo, miraba el resto, o sea, tuve que observar en el bus porque vi la indiferencia de las personas. O sea, simplemente miraban para otro lado, que no existen, que no interesan. Mierda, me dolió en el alma. Y cuando le vi los pies, yo lo único que pude hacer fue, "Chao, no tengo nada que darte. Lo único que puedo darte aquí son mis zapatos. Me quité los zapatos, le di lo poco que tenía, era lo único lo que me podía apoyar en el momento. Y lo cierto fue que yo me bajo del bus descalzo. Tenía que caminar un par de cuadras hasta llegar a la oficina. Llegué a la oficina, hablé con la gerente en ese momento. Me dice, ¿me pasó algo?" No, sin dar muchas explicaciones, porque todos me miraban como loco, yo entrando a la oficina descalzo, sin explicar mucho. No lo hice para que nadie se enterara de eso realmente. Dije, me sucedió algo, me quedé sin zapatos. Voy a coger un taxi a la casa y regreso. Y sí, sí, vaya, tranquilo. Bueno, después de un tiempo, una vez me preguntaron y les expliqué y bueno, quedó en eso. Entonces, era más fácil dar que recibir. Eh, por eso, pedir para mí, no, o sea, yo en mi cabeza lo único que pensaba, ¿qué tengo que hacer para resolverlo? Simplemente, ¿cómo lo resuelvo? Y, y fue Ámbar la que se atrevió, la que me hizo romper ese paradigma, eh, esa, esa, ese pensamiento. Y, 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 y fue un milagro, o sea, y como te digo, para mí fue un milagro porque no solo fueron, no solo fue el dinero y las 24 horas, fue después conocer hasta el punto, había tocado yo el corazón de tantas personas, ¿entiendes? O sea,
Yo simplemente hago las cosas porque para mí era lo correcto y es lo que me nace hacer y lo hago y punto. Yo no estoy esperando nada, nada al respecto, ni siquiera un gracias. O sea, yo siempre lo hago y eso, ya. Para mí es así de simple. Se hace porque hay que hacerlo. Y de pronto regresaron a mí tantas historias, tantas anécdotas de cosas que hice que para mí era así de simple, pero para esa persona era era una boya salvavidas en ese momento, fue el empujón que necesitaban, eran tantas cosas que simplemente yo lo hice sin la conciencia de la magnitud que era para esa otra persona. Y muchas veces era tu abrazo, tu risa, tu compañía, tu buena amistad. En efecto, en efecto. Eh, y, y que todas esas historias volvieran a mí, o sea, y volvieron no en esas 24 horas, porque no fue que todos empezaron a contarme esas cosas. Este, eso realmente regresó fue, digamos que fue en el momento más difícil, porque, ajá, la cirugía es eso, te abren, te sacan, pasa la anestesia y despertaste. ¿Qué pasa luego? Por lo menos en el tema de la tiroides, comienza un descontrol hormonal brutal que aún en tu cabeza, lógicamente y conscientemente, tú sabes que te está afectando de una manera, porque te afecta el humor, te afecta la alimentación, te afecta sin fin de cosas, y no lo consigues controlar. Por más consciente que esté, no lo puedes controlar. Y claro, al extraer la tiroides y al no tener esa hormona que controla el estado de ánimo, ya al no tenerla, caes en hipotiroidismo, que ya es de por vida. Y entras como un estado de depresión constante. Entonces, comes poco, no tienes energía, estás bajoneado. Y tú sabes qué es eso, pero no lo controlas, no puedes. Y caes así como un agujero negro. Y arrecho que sientes que te hundes. Y sabes conscientemente que no tienes razón, por hundiste, pero sigues hundiéndote. Entonces, claro, yo tuve que pasar, eh, no recuerdo cuánto fue el tiempo que tuve que pasar hasta tomar la tiroxina. No lo recuerdo ahorita, si te digo algo te miento, por eso. Pero este, también recuerdo que creo que hasta tomar no, déjame hacer memoria correctamente, creo que, no, la tiroxina la comienzas a tomar prácticamente luego de la cirugía, pero empiezan a testear las cantidades. Entonces, si es poca, si es mucha. Entonces, si es mucha, estás irritable
iracundo, exceso de energía, o sea, es todo lo contrario al hipotiroidismo. Entonces, llegar a ese punto medio de estabilidad es un proceso, básicamente, tanto de la parte de uno como del médico, porque el médico lo más que puede hacer es preguntarte cómo te sientes y ver algunos cambios, el examen de sangre y tal, y ver que se vaya controlando hasta llegar a ese punto de control. Pero hasta llegar a ese punto de control pasan muchas cosas, y cosas que no consigues controlar. Por eso, en los, en los días más oscuros, fueron, fueron las sonrisas, la risa, la videollamada, porque aparte hubo momentos que tuve que estar en aislamiento a causa de la radioterapia y que no tenía y no podía tomar tiroxina. Este, con mi hija, eh, los mensajes y las llamadas con los amigos, las mamaderas de gallo que teníamos eh, por los chats, esa- esas fueron mis boyas salvavidas realmente, porque sí recuerdo momentos de tan bajoneados, que lo único que provoca es agarrar y decir, me tiro por la ventana y acabo esto, ¿me entiendes? Pero eso eran los sentimientos, esos eran los sentimientos en el descontrol hormonal. Inconscientemente, o sea, tenía esa lucha y decía, no, 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 no seas estúpido, ¿sí? O sea, tú sabes que esto lo estás pensando por lo que sientes, no por lo que realmente está pasando. Entonces venía esa gran lucha interna y la única manera como que se alejaban todo eso era cuando me ponía a conversar con mis amigos, con la gente alrededor del mundo y todos me daban fuerza y echábamos chistes y hacíamos llamadas. Para mí eso fue, no sé, no tengo palabras para describirlo. Simplemente fueron mi fuerza en ese momento. Eres muy fuerte y aparte de sentirme muy agradecida de tenerte en esta vida, el mundo es mejor porque tú estás aquí. Gracias. Em, Te voy a escribir ahora más seguido, Arturo, porque nosotros hablamos varias veces, pero em, tal vez no fui una de esas boyas, o tal vez sí, no lo sé, pero este espacio está siendo muy especial y que nos cuentes todo esto así, estoy segura que va a acompañar, va a inspirar, va a motivar a muchos otros a también ser humanos y a recordarnos que todos tenemos una batalla, pero ¿sabes qué? También tenemos que hablarla, porque a veces la pasamos en silencio y sobre todas esas depresiones y esos momentos oscuros es cuando más necesitamos de esas lucecitas o esas vallas que nos vuelvan a subir. Así que te agradezco todo lo que estás diciendo hoy aquí. Voy a aprovechar tu espacio entonces para mandar este mensaje. Y es que en la vieja escuela de nuestros padres, no puedo decir que todos, pero muchos, nos enseñaron
a nosotros los hombres, que llorar no es de hombres. Y por eso los hombres a veces luchamos estas batallas en solitarios, sin expresar, sin contar, sin apoyarse, porque no era permitido llorar, porque el hombre no llora. Pero les digo esto, ¿no? Viejos, nos dieron dos ojos y dos lacrimales. Así que, para adelante. Y a mí me Todos encanta somos que humanos. tú hayas dicho que los pensamientos y que las emociones son solo eso, son solo eso. Pasan, las vives, las dejas pasar. No es la realidad, no es lo que te define. Exactamente, exactamente. Arturo, mirando atrás, ¿cambiarías algo? Sí, si hubiera cambiado algo, hubiera compartido más con los amigos, hubiera pasado más tiempo con la familia también. De resto, creo que nada más porque fueron todas esas experiencias lo que me hicieron lo que soy hoy. Y en ese sentido, me siento en paz conmigo mismo. Esa era mi próxima pregunta, ¿cómo estás hoy? Bueno, hoy estoy todavía buscando mejores rumbos, porque creo que todos los seres humanos buscamos lo mismo. Estamos en esa búsqueda infinita de tranquilidad, de paz, de vivir con más, con menos herramientas, pero lo que queremos es vivir y tener un, un nivel de estabilidad para poder disfrutar con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con tus padres, con tu trabajo, porque hay quienes disfrutan y quienes no disfrutan su trabajo. Entonces, creo que todos estamos en esa búsqueda de un equilibrio en la vida. No importa de dónde seas ni qué idioma hables, todos somos seres humanos y estamos en la misma búsqueda. Por eso yo sigo buscando, sigo remando, porque solo quiero darle cada día mejores herramientas a mi hija para que ella se enfrente a este salvaje mundo y quiero disfrutar en el proceso. Entonces, hoy en día estoy en un trabajo agradable, sí. Eh, no es el mejor de los mejores, pero en este momento por lo menos tengo tiempo para disfrutar a mi hija. Este, en este momento no le debo nada a nadie. He podido saldar mis deudas, eh, y, y aún me faltan muchas cosas que quiero cumplir. Sin embargo, creo que eh, el mensaje real de esto es sin prisas, pero sin pausa. ¿Le estás llevando el mensaje a García? Difícil en este momento responderte eso porque la meta no es clara, solo lo es el camino. Entonces, no sé si el día de mañana voy a ser el mejor diseñador del mundo, no sé si o voy a ser un astronauta, Mm. no lo sé. No, realmente no sé. Sin embargo, han sido tantas las herramientas que recibí en mi vida, que recibí tanto de mis familiares, de amigos y de la vida misma que tuve que aprender para desarrollar, que de pronto se hace una navaja suiza, un sinfín de habilidades y cosas para hacer, y que a veces el camino se hace incierto. La meta se hace incierta porque o hago esto, o hago aquello, o no sé qué. Bueno, entonces,
estás así en una situación de que no sabes para dónde ir, entonces simplemente queda dar un paso, ir para el frente y vas resolviendo. ¿Y qué hago hoy? ¿Qué hago hoy y qué es lo mejor que puede pasar? Porque atrás ya la vivimos y para adelante es lo que estoy haciendo hoy. Correcto, exactamente. ¿Qué es lo que hago hoy? ¿Qué es lo que puede pasar? Creo que son palabras muy acertadas. Este, porque muchas veces no nos atrevamos a ni siquiera dar el primer paso. No nos estancamos mucho a pensar en las posibilidades que no tomamos ninguna. Sí. Entonces, hoy, quizás mañana no voy a ser astronauta. Sin embargo, si hoy aprendí, no sé, a usar algo de física, capaz mañana lo use esa parte de física para hacer un producto con una palanca simple que me ayude a levantar un peso de tal X, Y. ¿Me entiendes? No soy astronauta, pero usé la física para aquello. ¿Me entiendes? Entonces, hay que aprovechar el camino. Hay que aprender eso que sientas que te llena, que lo disfrutas. Y a veces hasta que no lo disfrutas, pero te puede servir una Sí. herramienta. Como el inglés que aprendiste o que mejoraste en Argentina. Mira, Arturo, esta es una de las conversaciones que es así como, no, yo no quiero terminar este episodio y obviamente tendremos seguro otro espacio, más que aprovechar también que hemos reconectado y hemos hablado muy profundo en este episodio, pero tú y yo, volver a recuperar, porque no importa que no Claro, estemos en la misma ciudad, pero mantener la relación, un mensaje, una llamada siempre es bueno y es un recordatorio que quiero hacer a cualquiera que nos esté escuchando. Ahora, te voy a hacer la última pregunta antes de irnos. claro, claro, con gusto. ¿Qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan en este episodio hoy? Mira, eh, creo que tiene que ver con la amistad, ¿sabes? Y te voy a dar una última anécdota para eso. Y es que a veces nos dejamos vencer por los sentimientos o por cosas banales de creencias, digamos, porque a veces no conseguimos ser flexibles de pensamiento o por la inmadurez del momento también. Somos jóvenes y a veces no pensamos y siempre vamos a ser jóvenes. Eh, y fue así. Voy a contar la anécdota sin decir nombre porque sé que va a llegar a él. Y, y de nuestros círculos de amigos lo conocerán. Por eso prefiero saber que este mensaje llegue a él sin nombre. Y cabe destacar que lo hablé con él. Lo hablé con él y, y me disculpé con él también. Estando más jóvenes, eh, había una fiesta. Durante la fiesta hizo algo de jóvenes, pero que no iba con mis creencias ni los cuadrados de mi pensamiento
o mis ideales tan, tan cuadrados como los tenía en el momento, que resulta que él se lleva unas cosas, unas botellas de licor de la fiesta, pero era una fiesta de nuestro círculo. No había necesidad de algo así, ¿me entiendes? No sé, porque éramos amigos todos, como para hacerle algo así a un amigo y no me gustó, no compartí eso. Este, hizo algo con lo que no estaba de acuerdo y en ese momento nuestra amistad teníamos unos vínculos muy, muy fuertes. De hablar que teníamos aproximadamente unos 15 16 años. Y para mí eso fue un quiebre de que, o sea, ¿cómo vas a hacer esto a un amigo? Entonces, no, sentía que la amistad en ese momento no era sincera, pues, ¿cómo vas a hacerle eso a un amigo, pues? ¿Entiendes? Entonces, eran cosas de muchachos. No, una botella no tenía el valor para digamos, para acabar una amistad. Y yo, sin embargo, me alejé de él. Y durante mi proceso del cáncer, él reapareció y fue una de las personas que más se movió, más hizo, más dio y estuvo ahí y, y se ha mantenido ahí. Por eso creo que cuando una amistad es verdadera, es sincera, esa llama nunca se apaga. Y no hay que, no hay que ser tan cuadrados, hay que hay que ser un poco quizás más empáticos y a veces pensar mejor las cosas y no tomar decisiones tan agresivas, porque al final ah, todos nos dirigimos para el mismo lugar, de eso no hay duda, porque para morir solo hay que estar vivo. Entonces, pero la vida es más bonita con amigos. como tú, Así. Arturo. De verdad que espero que la vida nos vuelva a unir físicamente, pero agradezco haberte conocido, agradezco poder tenerte en mi vida como amigo, como una persona que me inspira y que me va a seguir inspirando y motivando. Te agradezco esta conversación inmensamente porque sabía que iba a ser un capítulo poderoso, con una historia poderosa, pero no sabía que iba a ser así como esta conversación que tuvimos hoy, que básicamente no hubo preguntas, pero es de los episodios más profundos que personalmente yo he tenido. Para mí, lo que quiero que las personas que nos escuchan hoy se lleven, es que hay historias que no se miden en logros. Como decía Arturo, tal vez no llegue a ser un astronauta, pero sí en todo lo que tuvo que pasar esa persona para sostenerse por dentro y llegar a ese punto, a ese sueño. Yo entiendo hoy que la valentía no siempre se ve fuerte. A veces se ve con dudas, a veces con nostalgia, e incluso cómo seguimos sin respuestas. Y quizás lo más poderoso de todo es aceptar que puedes estar en construcción y aún así
Hoy eres suficiente. Así que si este episodio hoy te tocó, no es casualidad. Es porque tal vez estás también en el mismo punto donde no sabes quién eres ahora, pero sabes que ya no eres quien eras antes. Y eso ya es transformación. Yo me quedo con que tenemos que seguirle llevando el mensaje a García. Gracias, Arturo, de verdad. Gracias a ti por este momento tan lindo. Yo también me hace recordar muchas más cosas. Gracias por ser parte de mis amigos, que también me inspira, me enorgullece verte cómo has crecido, todo esto que estás logrando y que sigue siendo un éxito de verdad, porque desde que vi a María Podcast y comencé a seguirlo y lo escuché, primero no imaginé que iba a llegar a mí como participante, pero sí hay historias que también me han tocado y me han hecho reflexionar y me hacen mejorar como persona. Así que espero que sean más como yo, que sientan que pueden mejorar con estas historias y que lo logren, o sea, que, que puedan seguir creciendo. Les deseo a todas esas personas que te oyen que, que sigan para adelante, que sigan para adelante, que disfruten el camino. eh, y, y, y sobre todo que muchas veces solo den el primer paso. Solo den el primer paso, así como tú te atreviste a dar el primer paso con el María Podcast y atreverte a romper ese nerviosismo de hablar al público, de estar en la cámara. Así que gracias, María, por este momento tan hermoso también. Gracias a ti, Arturo. Espero que te compres ese cuaderno porque la manera en la que hablas, estoy segura que es mucho más poderosa en la que escribes y te veo ahí. Gracias nuevamente por hacernos fuertes y para poder llegar a historias como tú, necesitamos que vayan a darle like, a comentar, a suscribirse, porque de esa manera podemos inspirar, motivar y acompañarnos más. Hasta la próxima.